Hola, buenas tardes. Yo soy Sara Pereira. Curso el noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Geofísica Petrolera. Hoy les voy a hablar sobre las placas tectónicas como tema para mi exposición de la materia de expresión oral y escrita 2. La maestra es la licenciada Estefanía Priego Briregar y bueno, como contenido tengo lo que es la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. Bueno, como introducción sabemos que las placas tectónicas son fragmentos de litósfera compuestas por la parte superior del manto y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Estas, con el movimiento y, claro, la presión y la temperatura se pueden ir deformando por diversos movimientos, ya sean divergentes, convergentes y transformantes. Esto los vamos a ver más adelante, se los voy a explicar detalladamente. Pero antes de entrar a hablar sobre los tipos de movimientos, también les voy a explicar un poco de las deformaciones que causan estos. Quisiera explicarles un poco acerca de cómo se obtuvo la información acerca de que existían las placas tectónicas, porque claro está que no, desde un inicio de la vida del ser humano no se conocía acerca de estos movimientos, claro. Fue el astrónomo y meteorólogo Alfred Lothar Wegener que, que trajo a colación esto de las placas tectónicas. Él publicó en 1915 su primer libro que se llamaba El origen de los continentes y los océanos. Bueno, en su libro estableció la hipótesis sobre la deriva continental, que pues ahorita en un momento se les voy a explicar, y fue criticado porque no proporcionaba un mecanismo que causara la deriva y porque pensaba que tal deriva era físicamente posible. Pero bueno, queremos saber por qué Wegener fue tan criticado por los geólogos. Bueno, él había sugerido que en un pasado geológico había existido un supercontinente único llamado Pangea, eh, Pangea significa toda la Tierra. Bueno, este planteó que hace 200 millones de años la Pangea se fragmentó en continentes más pequeños que derivaron lo que ahorita están en sus posiciones actuales, lo que conoceríamos como los tipos de continente como Asia, Europa, América. Y bueno, obviamente los geofísicos y geólogos lo criticaron muchísimo porque él no podía explicar cómo tantos fragmentos de tierra se podrían mover sin una explicación exacta y lógica, claro. Eh, bueno, en sus mayorías de las observaciones notaba que todas las rocas venían del hemisferio sur, que eran muy poco conocidas. Y bueno, eh, déjenme, les enseño una de las, ¿cómo decirlo?, evidencias que existían para mostrar de que hubo en un punto un supercontinente, o sea, la Pangea. Existen cuatro evidencias, pero por el momento solo les mostraré dos acerca de cómo en un momento, pues, se los reitero, hubo un supercontinente. La primera evidencia es el ajuste de los continentes. Esta dice que los continentes podrían haber estado unidos en alguna ocasión, dadas las notables semejanzas entre las líneas costeras, o sea, las orillas de los mismos continentes, en ambos lados del Atlántico Sur. Bueno, esto quiere decir que esto sería como un rompecabezas gigante, y si se unieran o si se creara pues un rompecabezas en miniatura, se podría notar que entre todos esos cuatro continentes habría una exactitud en la cual embonaran perfectamente sin ningún problema. Entonces esto quiere decir que en algún tiempo, o sea, hace 200 millones de años, existía la Pangea en donde tanto el continente de América, Sudamérica, África y Europa estaban unidos, eh, y todavía no existía el efecto de las placas. Claro está que no provocaron el movimiento para que estos se alejaran los unos de los otros. Como prueba 2 tenemos lo que es la evidencia fósil. Bueno, este dice que la distribución de la planta Glossoperis y el reptil Mosasaurus, entre otras distribuciones fósiles, claro, son indicios de la continuidad entre estos continentes durante el Pérmico.
Aquí en esta imagen les agregué lo que es los fósiles que se veían. Este fósil se vio tanto en Sudamérica como en África. ¿Cómo iba a ser posible que antes no existía la manera en de que un ser de tierra se transportara de un continente al otro sin haber nadado o algo, haber hecho eso, cuando pues el fósil era un animal terrestre? Entonces, quiere decir que estos animalitos se transportaban o estaban tanto en África como en Sudamérica, y pues como estos estaban juntos, también se podían ver que esos fósiles se encontraban de un lado del continente como del otro, al igual que este que estoy señalando se encontraba igual en Sudamérica como en África, y muchas veces también se encontraba en lo que era Sudamérica, África, Antártica y Australia, que esto es relativamente imposible si los continentes estaban separados así como están ahora. eh, no se pudo haber dado ¿cómo decirlo? No iba a ser normal de que ese animalito se encontrara en tantos continentes sin necesidad de haberse transportado. Bueno, estas son las dos evidencias que les agregué. Tengo más, claro, eh, pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Entonces, ahora que ya sabemos un poco acerca de lo que es la historia, de cómo se creó, o bueno, la idea que dieron desde un principio, por ejemplo, Wegener, que fue el que impartió las evidencias, vamos a empezar a hablar cómo es que estas placas se separaron o se destruyó la Pangea, que era un supercontinente. Eh, Esto ocurrió obviamente por medio de las corrientes de convección. Estas son, como se dice en mi carrera, una olla de tamales, en la cual, bueno, aquí les agregué la imagen para explicarme mejor. Esto dice que las corrientes de convecciones lo que hace es mover el material, ya que en la parte de abajo, que, bueno, les voy a explicar por qué les decimos vulgarmente olla de tamales. Esto quiere decir porque hay descenso del material frío y hay ascenso del material caliente. Esto crea que salga más nueva masa de, obviamente, de la Tierra, que esto solamente puede salir más masa de la parte oceánica, perdón. Nunca se va a dar de que se cree nuevo material en la parte continental, siempre va a ser en la parte oceánica. Bueno, en esta imagen, si les explico mejor gráficamente, esta parte de la masa de tierra, por el momento de que está más abajo por la presión y la temperatura, tiende a ascender. Eh, por eso aquí vemos la rotación donde esta parte de la masa está tan caliente que tiene la necesidad de subir, y esta, obviamente, al estar fría y tener la presión de la masa caliente, tiene que descender. Y lo mismo es de este lado, simplemente es como una rotación. Esta es al sentido contrario, perdón, de la manecilla del reloj, y esta es al sentido contrario. Y así va saliendo nueva masa de la parte oceánica. Eh, siempre, eh, siempre se va a crear material de la parte oceánica y se va a destruir material en la parte continental. Aquí les agregué los tipos de límites de placas que vamos a poder encontrar, que son el límite divergente, convergente y transformante. Ahorita les voy a explicar cada uno de estos. Bueno, tenemos que el límite divergente es pues donde se crea material, y pues obviamente no se destruye. Simplemente cuando hablamos de límites convergentes hablamos de la creación de nuevo material. Aquí, como les dije, se puede ver en la parte, ¿cómo es que se llama? En la Oceánica. eh, y aquí la vemos en la dorsal de Centroatlántica. Y también tenemos en el Valle del Rif, en África Oriental. Aquí, en la parte de la Tierra, no sé si se puede apreciar, les puse cada una de las cositas donde se puede ver en el mapa estas dorsales y este Rif. Se le dice dorsal cuando es en el océano y se le dice Rif cuando es en terrestre. También tenemos lo que es los límites convergentes. Es convergente. Obviamente que la masa se subduce dentro de otra. Siempre se va a dar entre, ¿cómo decirlo? La, la masa que está
en el océano es menos densa que la que está en la Tierra. Por eso siempre se va a subducir la parte que tiene agua, obviamente por las densidades. Aquí vemos la placa de Nazca con la de Sudamérica, en donde esta se subduce. Esta es en Perú, Chile, eh, y aquí la podemos ver. Eh, Acá tenemos la trinchera de Japón, se le dice trinchera cuando encontramos la de una cadena montañosa, con la placa del Pacífico y la euroasiática. Aquí está. Y también tenemos la placa australiana con la euroasiática, eh, donde esta se está subduciendo abajo de la euroasiática. Aquí está en el mapa. También tenemos lo que es los límites transformantes. En los límites transformantes vemos cómo se mueven uno paralelamente del otro, eh, sin que haya subducción o nueva creación de material o algo así. Aquí podemos ver que aquí hay una parte donde, una dorsal, donde está saliendo un nuevo material, entonces se tiene que mover, tiene que salir pues tanto tierra nueva como del lado derecho como del izquierdo. Y también vemos de este, que sale, o hay otro riff en donde sale tanto derecho como izquierdo. Entonces, aquí podemos ver el límite transformante, donde uno se mueve hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Pero, o sea, si esta línea estuviera aquí mismo, no habría, pues, nada transformante porque no habría un choque entre dos masas. Simplemente sería nueva tierra. Y bueno, pero como están obviamente separadas, esto se le dice un límite transformante. Aquí les agregué las principales placas tectónicas, son 12. Tenemos como la primera la euroasiática, la placa euroasiática. Tenemos la australiana. Tenemos, ¿cuál es la tercera? Aquí, la Norteamérica. Eh, Obviamente hay placas más chiquitas, pero pues siempre se dicen las más grandes. También tenemos como cuarto la Sudamérica, como quinta tenemos la placa de África. En la 6 tenemos lo que es la placa del Antártico, la placa del Pacífico. También tenemos la placa de Nazca, que casi no nos toca a nosotros nos toca más la placa de Cocos. También teníamos una que se llamaba Farallón como dato curioso, pero esa se subdució adentro de lo que es la placa norteamericana y se perdió. O sea, literal, toda la placa de Norteamérica se tragó a la de Farallón, así que ya no existe. Tenemos en el número 10 la placa de Filipinas, está muy pequeña, pero pues cuenta porque a pesar de que somos más pequeña, es la más grande de las más pequeñas. Y tenemos también la placa del Caribe, esa también nos toca a nosotros en México. Y también la placa de Arabia. Y bueno, no me desplayé tanto porque iba a tardarme años y nada más son como 10 minutos de video. Bueno, como conclusión tenemos que pues obviamente hay fuerzas bajo la corteza terrestre que determinan las placas tectónicas que se muevan a velocidades muy pequeñas. Otro dato curioso es de que las placas se mueven a la misma velocidad que nos crecen las uñas. Así que eh, me hubiese gustado explicarles más por qué se derivan los terremotos o todo eso por medio de las placas. Y bueno, nada más se los voy a explicar rapidísimo. Al momento en que una placa se subduce dentro de otra, eh, esta crea que esta que está subduciéndose tenga mayor presión y temperatura. Entonces ya la roca no es dura, es más plástica y pasa a ser frágil. Entonces al momento en que pasa a ser frágil, puede haber una ruptura en la parte de acá, en la parte de allá que está más subducida, y al momento que se crea esa ruptura, crea como lo dice aquí, crea unas ondas, o se produce una liberación de energía que forman ondas. Hay diferentes ondas, las P, la S, las Love, las Rayleigh, eh, y por eso percibimos un temblor, como se dice, pero nosotros lo conocemos como sismo terremoto dependiendo la magnitud que éste tenga. Y bueno, ojalá les haya gustado y hayan aprendido un poco más acerca de lo que son las placas tectónicas. Muchas gracias.
Y bueno, para finalizar, aquí tengo la bibliografía que utilicé para hacer esta exposición.